Porque la educación nos convoca a todos. En ADN abrimos un espacio para asumir juntos el desafío de aprender. Aquí comienza La Buena Educación. Andrea Aristegui, Ernesto Treviño y un panel de interesantes invitados. Conversan, analizan e intercambian puntos de vista sobre un tema donde siempre hay mucho que aprender. La Buena Educación está en ADN. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Domingo 9 de agosto damos inicio a un nuevo capítulo de La Buena Educación por ADN. Como siempre, los invitamos desde ya a acompañarnos durante esta hora a través de la radio a lo largo de todo el país, en Isla de Pascua, y también a través de nuestra plataforma web adnradio.cl, donde tenemos streaming, así que nos pueden ver también. Hoy conversaremos de un tema que ha estado en el centro del debate en las últimas semanas, en los últimos días particularmente, que es el de la gratuidad en la educación superior. Hay harto que explicar, harto que conversar. Vamos a estar con dos invitados para ello y, por supuesto, mi compañero Ernesto Treviño. ¿Qué tal, Muy Ernesto? buenas tardes, Andrea. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con un programa de verdad concentrado en un tema contingente que a todos nos tiene preocupados, que es los anuncios de gratuidad en educación superior. Este es el tercer anuncio que se hace por parte del gobierno desde mayo, cambiando los criterios de incorporación de la gratuidad, lo que genera incertidumbre y probablemente desconfianza, ¿no? Al parecer nadie está del todo contento con los anuncios. Y lo que se puede ver, el anuncio consiste en que la gratuidad alcanzará el 50% de los estudiantes más vulnerables del CRUCH y de universidades privadas que cumplan con ciertos criterios de acreditación, transparencia y gobernanza, y también de institutos profesionales y centros de formación técnica que sean sin fines de lucro. Pero se abren muchas dudas al respecto. En primer lugar, respecto de los estudiantes que no serán beneficiados. Es decir, al privilegiar algunas instituciones, muchos estudiantes van a quedar sin el beneficio de la gratuidad. Particularmente importantes son aquellos que asisten a institutos profesionales, centros de formación técnica, que son los más vulnerables de Chile y que por regulación actual pueden ser con fines de lucro. Entonces no sabemos si se les va a dar tiempo a esas instituciones o no para cambiarse a ser con fines de lucro. Y la segunda parte del anuncio es la más interesante y es lo que no se anuncia, que es cuál va a ser la configuración del sistema de educación superior en el futuro. Y ahí hay muchas dudas, como por ejemplo, qué vamos a hacer en términos de regulación de la educación privada, qué vamos a hacer en términos también de cómo sustituir la institucionalidad del CRUCH. Vamos a seguir con esta cosa de tener el CRUCH por un lado y otras universidades por otro. Y por último, se debe aclarar cómo va a cambiar el sistema de financiamiento y cómo se va a afectar o no se va a afectar la autonomía universitaria. Claro. Porque si el Estado va a financiar ahora directamente las universidades, ojalá que eso se garantice no sea una medida de presión para alterar los proyectos intelectuales de las universidades. Y para hablar el día de hoy de estos temas, tenemos a dos invitados estelares: Hugo Lavado, rector de la Universidad San Sebastián y vocero de las universidades privadas, y don Gonzalo Vargas, rector del INACAP y presidente de Vertebral. Muy bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hugo y Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta buena educación. Me gustaría partir con una fotografía, si ustedes me pueden describir, de cuál es la situación actual de las universidades privadas en términos de la representación que tienen del total de estudiantes y, por el otro lado, de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Partimos por Hugo. Perfecto. Bueno, en este momento en el sistema, si miramos las universidades privadas respecto a las universidades del Consejo de Rectores, debemos estar nosotros con una matrícula que es algo superior a la mitad de todo el sistema. Bueno, en el Consejo de Rectores además hay parte estatal y parte a su vez privada, claro, que son de las antiguas universidades. ¿Cuántas son? En este momento el sistema hay del entorno a 50 universidades, pero acreditadas del mundo privado son 16 y las del Consejo de Rectores, que son 25. Uh-huh. O sea, en realidad tenemos más o menos, son 40 las universidades que están acreditadas. Y hay un grupo de universidades que no están acreditadas y desde el punto de vista de la gratuidad nunca han sido consideradas dentro del mecanismo. Ya, vamos a hablar de eso entonces. ¿Cuál es la situación en relación a centros de formación técnica, institutos profesionales? Lo decía Ernesto, ya hacía
el adelanto donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes de mayor vulnerabilidad del país. Así es. A ver, en Chile, en educación superior, considerando todo tipo de instituciones, hoy día hay 1.200.000 alumnos. Las universidades del Consejo de Rectores tienen 300.000, que es un 25% del total. Las universidades privadas fuera del Consejo de Rectores tienen 400.000, 100.000 más que el Consejo de Rectores. Y en institutos profesionales y centros de formación técnica son 500.000. Hay 500.000 de estudiantes en institutos profesionales y centros de formación técnica. La mitad de ellos en jornada vespertina, gente que estudia y trabaja simultáneamente, ¿cierto? Mayormente, o la mayor proporción, digamos, provienen de los liceos técnicos. Hay que recordar que en la educación media el 45% de los estudiantes más o menos egresa del liceo técnico, que tiene una desventaja frente a la PSU, porque la PSU pregunta cosas que a ellos no se le enseñaron. Y después vamos a ver, en los cupos de gratuidad, la gran mayoría se están asignando a través de PSU. La gran mayoría en las grandes ciudades, la gran mayoría en jornadas diurnas, y por lo tanto hay proporcionalmente muy pocos cupos de gratuidad para estudiantes trabajadores, para egresados liceos técnicos y en las regiones, en las ciudades de menor tamaño. Claro. En la estimación de los estudiantes vulnerables, en la estimación que tenemos que alrededor de la mitad de los estudiantes vulnerables está en las universidades de distinto tipo. En esos 700.000 estudiantes de universidades del CRUCH o privadas, habría unos 300.000 vulnerables, y de los 500.000 que están en institutos profesionales y centros de formación técnica, habrían otros 300.000. Entonces, si bien es mitad y mitad, 300.000 vulnerables en IP y CFT, 300.000 en universidades, proporcionalmente es mucho mayor su representación en institutos y centros de formación técnica. Perfecto, así nos hacemos una idea para empezar a conversar de qué estamos hablando. Lo decía Ernesto, un anuncio respecto al tema de gratuidad que ha ido cambiando. El último que conocimos y que pareciera ser el definitivo, aunque eso nunca se sabe, ¿no? Tiene que ver con ampliar este beneficio de la gratuidad a universidades privadas, pero bajando el porcentaje del beneficio de un 60 a un 50%. Ahora, cuando se amplía este beneficio, se hace hacia las privadas con ciertas condiciones. ¿Qué le pareció a usted este cambio, Hugo? A ver, yo creo que tiene un aspecto positivo, y es que de verdad, a esta altura del partido, yo no podría decir que este es el cambio final. Ya cambió lo que parecía que era inmodificable, que es el anuncio de la presidenta el 21 de mayo. Claro. Por lo tanto, queda la sensación que dentro de lo que es normal en el sistema político, que son las presiones, las negociaciones, va a ser posible hacer este cambio. Y yo creo que sería bueno más allá de las instituciones, bueno para los estudiantes y bueno para el país, que hubiera un cambio de verdad en la manera y la visión con que se están mirando estas cosas. Yo tengo la sensación, y por reuniones, documentos, que las personas que hoy día están en la cabeza del Ministerio de Educación, y particularmente en el tema de educación superior, tienen claro a lo que aspiran y lo que desean. Otra cosa es que nosotros consideramos que eso no tiene relación alguna con la realidad, con la trayectoria que ha tenido en verdad el sistema en ya muchos años. Y que además, cuando decimos tienen claro lo que aspiran, estamos hablando de gratuidad universal. Estamos hablando no solo de gratuidad, sino que hay una construcción bastante teórica de lo que significa el cambio del sistema, que modifica prácticamente todo. Modifica la admisión, modifica el sistema de acreditación, ¿no es cierto? O sea, la medición de calidad, modifica la institucionalidad en términos de la estructura de la regulación, modifica por de pronto la autonomía de las universidades, el determinar este tipo de participación en los gobiernos de las universidades y de los institutos profesionales, modifica las normas a las que estábamos hasta este momento respondiendo, ¿no es cierto?, de la estructura de las instituciones. Entonces, un cambio enorme que parte por el tema de la gratuidad, y desafortunadamente detrás del tema de la gratuidad hay un poquito por el lado. Ya. Están entrando un montón de otras cosas que forman parte de este diseño macro. Vamos a profundizar en eso, Hugo, Gonzalo. Vamos a ir primero a una pausa musical, y ya vamos a estar conversando justamente de qué es lo que podría haber detrás y de manera bien concreta qué es lo que va a significar, ¿no? Si es que efectivamente este proyecto se lleva adelante, pasa todo el proceso y la tramitación legislativa y se transforma en una ley. Vamos a la pausa con Stevie Wonder, Sir Duke. Ya estamos de regreso en La Buena Educación.